Vamos a presentar entonces, doctor Renzo Mota Molina, médico cirujano con experiencia en atención primaria, urgencias, medicina ocupacional y cuidados paliativos en Chile y Venezuela. Diplomado en gestión de establecimientos de salud y en formación en salud ocupacional. Cuenta con experiencia en el manejo integral de pacientes y un enfoque humanizado orientado a la excelencia clínica, la gestión sanitaria y la atención centrada en la persona. Complementa su formación con certificación de la OPS, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile en salud mental, atención a población migrante y manejo del dolor crónico. Él nos tiene una ponencia que ha titulado Del desierto a los escombros, lecciones de una intervención humanitaria y la adaptación del servicio de urgencia de alta resolutividad en el terremoto de Venezuela 2026. Adelante, bienvenido, doctor Renzo Mota Molina. Muy buenas noches a todos. Em, bueno, estas reflexiones que voy a emitir a continuación, de igual manera, después me encantaría compartirlas con Melaine en una dualidad, ¿ok? En lo que pueda terminar. Bueno, he titulado Desde el desierto a los escombros esta presentación y doy gracias a todo el comité de Azorbaex por permitirme este gran honor de presentar una visión que es en el fondo la mía, ¿no? Así como todos los colegas y voluntarios van a tener también su propia visión. En este caso yo la enfoqué a algo que tuve que proponerme al día uno de haber llegado, ¿ok? Porque cada uno se destinó a una cosa, como decía la doctora María Evans o como decía el doctor Seymour, que se destinó a hacer una cosa, ¿no? En este caso yo voy a hablar de cuál fue el destino que la vida encontró para mí en ese momento. ¿Por qué del desierto? Bueno, yo trabajo en Chile, en el norte de Chile, trabajo fuera de mi casa. Yo me voy 7 días fuera de mi casa, a un lugar desértico y alejado, a una faena minera que está a más de 1800 kilómetros de mi casa. Y tengo que estar acá continuamente los 7 días. Entonces eso es bastante agotante, además con unos protocolos de seguridad laboral muy estrictos y esto es parte de lo que justamente eh, me gustaría que supieran, ¿no? ¿Cómo vivo yo esta tragedia? Para mí, como decía al inicio, es una manera de desempolvar o desatar el corazón todavía, que yo siento que lo tengo parcialmente atado sobre lo que ocurrió en la tragedia, porque yo soy de Caracas y todo el que vive en Caracas también vive en La Guaira, o sea, o al menos en mi caso fue así. Entonces, ver una tragedia potencialmente desde afuera, cuando apenas solo sabíamos que tembló en Venezuela, era la premonición de algo más grande. Bueno, obviamente ese 24 de junio yo venía justamente llegando de mi larga jornada de trabajo tan extenuante para mí y encontrarme con esto de ha temblado en Venezuela y eh, todo el blanco comunicacional que había, eso genera mucha angustia, básicamente, el sesgo informativo, la dificultad de comunicarse con todos los familiares. Bueno, algo yo creo que todos los que vivimos afuera e inclusive en mismo Venezuela eh, fue, fue angustiante para todo el mundo. Bueno, así como la doctora Yuraima, que yo, gracias a Dios, fui con el grupo de la doctora Yuraima y una cantidad de médicos, enfermeras y kinesiólogos adicionales y técnicos también fuimos los primeros, vamos a decir, enviados o comisionados desde Chile a llegar a Venezuela, ¿no? Para nosotros fue algo muy repentino. En 6 horas tuvimos que armar nuestras maletas para poder irnos. Entonces eso desencadenó una histeria, un caos total, porque en saber qué llevo, qué no llevo, qué es lo que me voy a encontrar, no habíamos visto cuál era la dimensión total, porque todavía no estaban las comunicaciones eh, tan expeditas para saber la magnitud de la tragedia. Claro que obviamente este es
el aspecto de visión fuera de mí, pero cuando yo tenía que ver hacia mí, en términos de arriesgarme, a mí no me costó absolutamente nada, como decía el doctor Seymour, salir de Chile. Yo lo doy siempre todo por mi país y no solamente por mi país, yo creo que por el que lo necesite. Esa es la misión y la visión del médico a mi consideración. Yo acababa de firmar un contrato laboral reciente, hacía menos de un mes que estaba iniciando en este trabajo, pero aún así yo creo que tuve el valor de llamar a mi jefe y preguntarle si no tenía problema en que me ausentara un turno. Y cuando uno trabaja por sistema de turno, una persona que falte, o sea, literalmente altera todo el organigrama, porque eres bastante indispensable en ese sentido. Y bueno, aquí privilegió el juramento que hice ante la Universidad Central de Venezuela y ante todos mis pacientes y lo que hago todos los días, que es el juramento hipocrático. Y eso no reconoce fronteras. Entonces, claro, ahí ese fue el dilema ético. Bueno, me quedo en la comodidad de mi trabajo o, o velando por mi estabilidad en Chile o voy a Venezuela a ver qué puedo hacer, en qué puedo ser útil. Bueno, yo creo que privilegió lo que tenía que privilegiar y fue el honor de servir a mi pueblo, ¿no? Eh, por suerte llegamos 50 horas posterior al evento y aún así llegamos tarde a mi consideración, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Eh, Como decía la doctora Yuraima, en el camino nos encontramos con múltiples personas de unidades de respuesta que nos acompañaron y nos aumentaron el valor y el orgullo también para poder afrontar algo que no sabíamos de lo que íbamos a afrontar, sobre todo en esas horas que todavía eran muy ciegas. Bueno, obviamente, como decía el doctor Seymour, sí, doctor, sí hay muchas organizaciones y muchos trabajos que permiten a usted pedir permisos no remunerados para poder hacer. Se lo digo porque en este caso, en mi caso, yo dejé de recibir prácticamente más de medio mes de mi sueldo para poder asistir y eso se contempla también en la legislación chilena como un trabajo voluntario humanitario, se llama comisión de servicio. Y eso vamos a decir dentro del organigrama legal e inclusive de la dirección del trabajo y de la normativa legal en Chile se permite. Así que tal vez quizás con sus empleadores se lo puedan permitir, ¿no? De alguna manera. Eh, Quiero también agradecer mucho a la aerolínea que prestó su avión solidario, que es LATAM Airlines, porque fue honestamente la que nos brindó y nos llevó hacia Venezuela contra todo pronóstico. Bueno, yo que tengo experiencia en la gestión de establecimientos de salud primaria, cuando llegamos y vimos una visualización del desastre, yo fui dentro de mi grupo, tuve que ser muy crítico y los que me conocen creo que también tomaron esa parte. Yo al menos no estuve muy de acuerdo en brindar la asistencia solamente en las estructuras colapsadas o alrededores, porque honestamente y gracias a Dios vimos muchos médicos. Habían ya bastantes médicos venezolanos ahí llenando todos los espacios y, y no faltaba quien atendiese esas necesidades, por suerte. Pero viendo más allá en términos de los niveles de salud, sí vimos que las personas que estaban, vamos a decir, ya seguras o inclusive damnificadas, esas personas tenían enfermedades crónicas, enfermedades agudas, también directamente relacionadas con el terremoto, que no estaban prácticamente siendo atendidas, solamente estaban siendo atendidos en los hospitales ya ultra colapsados las enfermedades o problemas muy grandes. Entonces, claro, el llamado de la doctora Yuraima fue indispensable. Y la doctora Evans también, ¿no? Al darnos cuenta de ese valioso recurso que estaba nuevo, prácticamente remodelado, pero sin equipamiento, bueno, eso nos derivó en hacer una organización horizontal, un equipo multidisciplinario en nada, en cuestión de menos de 12 horas para poder comenzarlo a funcionar. Yo
tuve mu- muchas diferencias con la doctora Yoraima, cómo íbamos a gestionar eso, porque era una situación de urgencia, ella tenía su opinión, yo la mía, pero bueno, juntos pudimos cohesionar el criterio necesario para hacer algo de calidad, ¿no? Y eso, de alguna manera, el que viaja fuera del país y tiene la oportunidad de compartir en sistemas de salud que son bien estructurados, eh, los lleva a la práctica y gracias a Dios, esa fue mi visión, ¿no? De llevar un centro de urgencia primaria de alta resolución eh, que en realidad debería atender un 80% de todas las urgencias y emergencias, ¿no? Antes de destinarlas a los hospitales. Eh, en este sentido, esa organización horizontal nos convocó a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes, todos a hacer trabajos y situaciones de las cuales no necesariamente estábamos preparados. Aquí no habían jerarquías, no había absolutamente, no había un mando. Todos éramos médicos rasos, como decíamos, ¿no? Eh, Todo el mundo, bueno, limpió baños, lavó pisos, desinfectó, cocinó, ordenó farmacias, trasladó paquetería, insumos, y eso en el fondo era lo que lograba tener, era un punto para hacer este servicio de atención primaria. Bueno, básicamente un contexto, un centro de urgencia de alta resolutividad es un modelo que existe aquí en Chile de atención primaria, en el cual honestamente resuelve un 80% de las patologías de atención primaria. Y eso cuando me tocó ir a Venezuela, lo vimos, muchos pacientes no necesariamente necesitaban ir al hospital, pero tampoco hay una red de atención primaria que sea honestamente viable o que esté lo suficientemente servible para que atienda a las personas. Entonces, muchas personas colapsaron el hospital innecesariamente por cosas que perfectamente tuvieron que haber sido resueltas en la atención primaria. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que teníamos ese terreno ahí para arar, bueno, o sea, la visión mía y lo que le pude comentar al equipo que trabajaba conmigo era, mira, hagamos este modelo porque este modelo honestamente nos va a tratar de salvar y atender, ¿no? Claro que tal vez para otros no lo tuvieran quizás como en la forma, pero en el fondo era lo mismo, todos trabajamos por este modelo, ¿no? Este, y eso fue lo que se ha hecho realmente hasta ahora en conjunto con la doctora Evans, la doctora Melanie, este, para seguir este plan con el CDI, ¿no? Bueno, obviamente la doctora Melania, eh, en su momento cuando llegó, ella implementó este triaje, una especie de protocolo START, ¿ok? Y cohesionamos las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Y tratamos de hacer una sostenibilidad operativa con el CDI en términos de alimentación, farmacia, insumos, red eléctrica, agua potable, eh, los servicios propios médicos, radiología, oxígeno, ambulancia. Bueno, en realidad lo convertimos en lo que es un centro de alta resolutividad, más que un hospital propiamente tal, ¿no? Y obviamente acá vemos parte de las imágenes donde trabajábamos, que ven que honestamente es algo bonito y algo que no necesariamente se ve en Venezuela en los últimos tiempos por el deterioro propio de la estructura hospitalaria y estas cosas de atención primaria son cada vez aún más raras porque prácticamente todos los recursos se destinan a estar en el hospital propiamente tal, ¿no? Entonces, esto es lo ideal. Para Venezuela, esto es lo ideal. Y eso no lo podemos perder de vista. Esto es lo que tenemos que tener antes del hospital, ¿no? Pues que, bueno, honestamente debería haber una reestructuración del sistema sanitario en Venezuela que, bueno, ojalá aprendiese también de países de pronto como España, como Chile, como México, bueno, como otros también países que tienen sus granos de arena para aportar. Bueno, obviamente nuestro desarrollo del eje uno del desastre fue dar una atención concreta para diversos
tipo de pacientes, como ese protocolo START, es garantizar una sostenibilidad autónoma y operativa del CDI, de lo que comentaba anteriormente, en términos de servicios, tanto servicios básicos como servicios hospitalarios, y hablar con cualquier tipo de instituciones o personas para que pudieran solventar eh, la carencia de los equipos o de la instalación de los mismos. Y eso fue una red muy bonita, una colaboración entre todo el pueblo venezolano y voluntarios que se nos ofrecieron para cualquier cosa que ustedes tengan en mente y lo pudimos resolver. La verdad es que fue un gran hecho y para mí que veo gestión de establecimientos de atención primaria, fue un gran éxito y notorio. Para mí es un orgullo, al menos en mi vida personal y profesional. Obviamente no había una gestión de camas clínicas. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con la viceministra de Salud, que se apersonó también al centro tras, obviamente, todo lo mediático que fue el tema del CDI. Y esas personas no tenían una estadística de gestión de camas, no sabían qué camas estaban ocupadas, qué no estaban ocupadas, por qué no habían abierto el CDI o por qué no estaba ocupado ya aún pasado 72 horas de la tragedia, o sea, una descomposición desde el punto de vista sanitario tan importante que se perdía la oportunidad de seguir ayudando solamente por el deterioro propio de la infraestructura administrativa y física, ¿ok? Entonces, bueno, ahí nos enfocamos en tener eso y obviamente nuestros resultados operativos más inmediatos fue a toda costa, y esto siempre se lo agradezco a la doctora Yuraima y a la doctora Evans, hacer funcionar el CDI las 24 horas y bueno, y ahí después venimos todos nosotros los colaboradores tras de ellas que tuvieron la valentía inicial de seguirlo haciendo funcionar y hasta la fecha, de los que todavía quedan ahí en pie de lucha y dando su grano de arena, ¿no? Y yo honestamente me atrevería a decir, y que me corrija la doctora Evans, se lograron resolver honestamente las 80% de las urgencias medias y bajas in situ, con medicamentos y estudios a veces de imagen incluyéndolo. Entonces, eso es lo que es un centro ideal. Nosotros convertimos el caos en, en un centro ideal y darle calidad de atención o procurar darle la mayor calidad de atención a la persona, al venezolano, a lo que realmente debe de ser y atenderse de forma de calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí en imágenes vemos también la cantidad de camiones, camionetas, autos, personas, todo eso que ustedes logran ver eran insumos, o sea, la cantidad de insumos que nos llegaron era absolutamente impresionante, ¿no? O sea, de todo punto de vista. Y bueno, no solamente insumos médicos, también insumos hospitalarios, mayores, bueno, otros enseres y cosas colchones. Bueno, ahí están. Todo eso son donaciones de lo que pueden observar y es una mínima de lo que nos llegó o lo que fue llegando posteriormente, ¿no? Bueno, yo en mi visión progresista, ¿no? Hacia una Venezuela que aprende de sus errores, o de sus carencias, bueno, obviamente se hablará de una replicación de modelos y esta es mi primera conclusión, ¿no? Los modelos de atención primaria de urgencia son replicables y adaptables en contexto de catástrofe. Este, Cuando tenemos que analizar esto, como lo decía, esto realmente fue un SAR, fue un servicio de urgencia primaria de alta resolutividad, no solamente fue un centro de diagnóstico integral, que es lo que significa CDI, y que además por contexto quizás los venezolanos o algunos venezolanos lo ven como algo menor, algo de baja complejidad, y la verdad es que nosotros le elevamos el estándar tanto, tanto, tanto que era complejo inclusive sostenerlo hasta hoy en día y se ha sostenido, ¿no? Que obviamente con sus altas y bajas, porque una cosa es dar un estándar muy alto de la nada y otra cosa es sostenerlo también, porque hay que tener, vamos a decir, la capacitación, la infraestructura, el flujo de recursos continuos, los protocolos de atención, como decía la doctora Evans. Entonces eso cuesta, pero
está presente y es bueno que se dé, vamos a decir, este prototipo de SAR en Venezuela o de lo como fuese en llamarse posteriormente, porque este es el futuro de Venezuela, a mi parecer, ¿no? Obviamente la capacidad de adaptación de los protocolos, tanto locales como internacionales, es lo esencial para atender a esto, ¿no? Y obviamente ese liderazgo transversal que me acompaña en la segunda conclusión es eh, preparar un liderazgo completo, transversal, es más valioso y salva más vidas que la burocracia centralizada y los operadores políticos, como decía el doctor Seymour, ¿no? En contexto de desastre, la dilución de jerarquías en favor de una organización orientada a objetivos permite una respuesta más hábil, adaptativa y eficaz. Y, y honestamente también tuvimos la oportunidad de, bueno, de relacionarnos con las Fuerzas Armadas, con operadores políticos, con operadores sociales, ONG, y de alguna manera todo fluyó. No, no sin antes algunas fricciones, algunos percances que no vale la pena destacar porque, bueno, a veces son orgullosos y a veces son vergonzosos esos percances que tuvimos, pero en el fondo logramos este, una, una articulación positiva para cumplir nuestra meta. Y nuestra meta era ayudar, pero con calidad, no ayudar por ayudar. Entonces, bueno, esa flexibilidad estructural no fue una improvisación, fue competencia técnica de los que fuimos, al menos el grupo que fuimos de Chile y nos destinamos hacia el CDI, los que lo hicimos, ya veníamos con una versión institucionalizada, incluyendo la doctora Evans, que ya había trabajado, y como ella decía, aquí trabajamos con mucho orden. Entonces, eso nos surtió de gran beneficio para trabajar más cohesionados, ¿no? Y obviamente la naturaleza de de la profesión, que es obviamente es una conclusión tal vez un poco más obvia para nosotros los médicos, enfermeras y fisioterapeutas y todo el personal que trabaja de salud, la medicina no conoce fronteras o la salud no conoce fronteras, ni polarizaciones, ni credos. Y obviamente todo lo que estuviese fuera de eso prácticamente iba a pasar de largo, ¿no? Nuestra misión era aliviar el sufrimiento humano y esta intervención reafirmó el compromiso no solamente profesional, sino reafirmó el compromiso como venezolanos, ¿ok? Como persona que está para tu país, porque las distancias no son nunca lo suficientemente lejanas como para no estar con los tuyos, ¿no? Donde hay sufrimiento, hay una razón para actuar, donde hay escombros, hay una oportunidad para reconstruir también la dignidad de la persona y también para mostrar cosas que pueden servir en el futuro, como en este caso, ¿no? Bueno, como una reflexión, sentimos que muchos, ¿no? Incluyéndome, una semilla técnica e institucional fue plantada en el CDI de Katia Lamar, ¿no? Y obviamente fue germinando en medio del caos y los escombros a costa de cada persona que pasó por ese CDI, que se sometió a atender a, a la situación de la mejor manera, ¿no? No solamente improvisada, sino con calidad, con ciencia médica, con solidaridad internacional y nacional, con compromiso profesional. Y eso en el fondo lo que da es esperanza y resiliencia para dar más a futuro, ¿no? De los escombros no solo se rescataron vidas, se construyen modelos que demuestran que la medicina de urgencia o la medicina organizada o vamos a decir, los modelos de estructura de salud, ¿ok? Que tienen que tener un rigor técnico y una vocación humanitaria, trasciende fronteras, catástrofes y diferencias. Esa realmente es nuestra mayor victoria, ¿no? Por supuesto que en el terreno, así como el doctor Seymour tuvo que fajarse a martillar o a hacer picaduras en el concreto, eso es un gesto, y cada vendaje que realizó, cada diagnóstico realizado entre los escombros y fuera de ello, fue obviamente un acto de humanidad pura, y eso es una parte también importante de todo esto,
así como también tal vez alejarse de esa zona del desastre, pero atender a todo el resto que está detrás de toda esa cortina de desastre que también necesita y que se quedó incomunicado porque las carreteras no servían, los transportes públicos no servían, los servicios no servían. Entonces muchas personas se quedaron en el aire. Claro, estaban vivas o algunas tenían sus casas todavía en pie o dañadas, pero estaban viviendo en sus casas, pero no tenían cómo asistencia de salud. Y como decía la doctora Danep también, muchas personas con enfermedades crónicas se quedaron guindando, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Y bueno, obviamente encontrarnos con líderes también como el doctor Seymour, ¿no? En ese liderazgo motivacional, o la doctora Evan, la doctora Yuraima, la doctora Danep, Melania también. Eh, bueno, también hubo líderes como los que vemos en fotos, estos líderes internacionales, los compañeros de búsqueda, como fueron todos los perros guía. Eso fue un agrado, ¿no? También reconocer esa dualidad de humano y, bueno, no sé si llamarlo animal, pero, pero fue un reforzamiento de la capacidad de reconocer que cualquier ayuda es necesaria. Bueno, unas imágenes tomadas de los compañeros que fuimos, eh, de la única casa de un sector que quedó en pie. Esto fue en un sector de La Guaira, de una compañera, ¿ok? Que se llama la doctora Ana Milena. Ella tomó esta fotografía de forma espontánea y bueno, tal vez, no sé si todos creerán, vamos a decir, en estas imágenes o no, pero en el fondo se cree en la fe en algo. Bien, y en este caso es la Virgen de Chiquinquirá, así se llamaba esta casa, y fue la única casa que quedó en pie en un gran sector. Y obviamente eso, más allá de la imagen, lo que nos refuerza la fe es que dentro de los escombros nace la esperanza. Cada vida rescatada, cada vida suturada, cada herida suturada, perdón, cada mano tendida en medio del caos, fue un acto de fe en la humanidad y un acto de fe en el resurgir próximo de nuestro país, que yo sé que muchos lo deseamos de esa manera, ¿no? Y para mí, obviamente, fue una analogía de ir del árido desierto y una zona inhóspita acá en Chile a mi país, ¿ok? Para mí, tanto para todos los que viajamos, tanto dentro como fuera del territorio nacional venezolano y chileno, fue un acto de profunda solidaridad y compromiso con nuestro corazón, con nuestro juramento, con nuestro con nuestro ser y con nuestra satisfacción de haber ayudado, ¿no? Ojalá en el fondo esta semilla de hacer las cosas bien en Venezuela se proyecte hacia otros estándares e inclusive así se lo hicimos saber a las, vamos a decir, representantes ministeriales de salud en Venezuela, ¿no? Por supuesto que no voy a despedir mi charla sin antes dar un gran agradecimiento a ustedes de Azorbaex por permitirme este espacio de tal vez, a mi parecer, como dar contexto organizativo en términos de salud a lo que hicimos ahora en ese CDI, ¿no? Focalmente hablando, porque no fue una cosa, a mi parecer, desintegrada, no, eso tiene un nombre y es bueno que, ojalá que en algún momento de la vida se le cambie el nombre CDI a SAR, porque es el Servicio de Atención Urgencia Primaria de Alta Resolutividad, porque eso realmente es lo que es, ¿no? Y obviamente a las personas que hicieron todo esto posible, una ONG acá en Chile que de forma desinteresada se llama Proyecto Tepuy, junto con Latam Airlines, fueron los primeros valientes en llevarnos y bueno, todos los equipos de rescate y asistencia de todos los países que lograron ayudar, ¿no? Bueno, cada médico, enfermero y voluntario adicional, cada persona, independientemente de su condición que nos ayudó. La verdad es que la gran ayuda que vimos y esa fraternidad venezolana es lo que realmente nos caracteriza y no se ha perdido a pesar de todos los embates del destino que nos ha dado. Bueno, obviamente gracias a mi trabajo por perder transitoriamente un elemento con el fin de maximizar la ayuda en otras latitudes. Y
sí, sí tengo que agradecer a mi familia de Venezuela en Chile porque también me ayudaron demasiado y a mi hija que es chiquitita, bien pequeñita, pero ojalá observe algo de su padre, bueno, que es la pasión por ayudar. ¿No? Eso básicamente, sencillo y humildemente, la pasión por ayudar, distintamente de mi profesión por defecto, ¿no? Y esto yo hago una analogía. Yo en el año 99 todavía era muy pequeño, y también me tocó ver, uno de los pocos recuerdos que tengo de tan pequeño que estaba, pero me tocó ver a mi padre alejarse muchos días cuando ocurrió la tragedia de Vargas. Eso lo tengo marcado. Y para mí el ayudar ahora en esta nueva tragedia del Estado Vargas, bueno, llamado La Guaira, para mí es reemplazar ese honor que tuvo mi padre por, por ayudar también. Entonces a mí también me tocó así dar ese honor por ayudar a mi gente. Entonces eso para mí me marca muchísimo. Así que bueno, muchas gracias. Yo espero haya podido darme a entender. Bueno, doctor Renzo, le digo, le veo que va a viajar pronto, muy pronto, en menos tiempo de lo que usted espera. Y le digo algo, usted debe poner no sé, en una emisora, no sé, de repente la tele, pero en una emisora, tener un programa. Tienes una voz increíble, pero Tenía un programa de radio a los 16 años. sí, pero sabes transmitir, es que se te nota, o sea, que has estado haciendo algo desde jovencito porque se te nota la manera de explicar, de cómo indicar todo y de lo que se necesita. Qué bueno que un joven, ¿verdad?, haya buscado la vía de los valores y sobre todo que en este sentido, ustedes que estuvieron ahí en ese CDI, pues fueron los que indicaron cómo hacer la mejor manera, cómo debería ser, porque el CDI sabemos cómo y cómo fue que lo crearon y para qué, pero a esas instituciones pues hay que cambiarle quizás el nombre, como usted dice, pero hay que trabajarlo y hay que trabajarlo éticamente, ¿ya? Desde la ética, así como ustedes lo transformaron ahora. Se necesita gente en este sentido porque usted puede transmitir, y ya que trabajó en la radio, puede transmitirlo muy bien, tienes una voz muy linda y aparte de eso llegas y llevas el mensaje. Se siente la personalidad y sobre todo, aparte de ser médico, tienes una visión diversa de la vida. Quizás la juventud nos da eso, ¿no? El poder vivir en Venezuela y luego estar en otro país y tomar lo mejor, porque cuando uno va a otro país, toma lo mejor para mejorar y hacerlo lo que es excelente. Y entonces Sí, yo creo que en ese la visión, perdón. Ajá. Pero en ese liderazgo que tú has tomado, ¿verdad? Y que ha servido para ti, para tu cada día, tu crecimiento personal, y aparte de ese crecimiento personal, pues es un crecimiento que también va hacia lo social, hacia la humanidad, pues esa transmisión debes tú darla a conocer. Tienes una voz increíble, pero la manera como lo explicas y lo que puedes hacer, y lo que tú puedes hacer en Venezuela para ayudar junto con las doctoras, con todos los que quieran, ¿verdad? Vale la pena, porque se necesita instruir, capacitar, hay que formarse. Si no se forman las personas, esto queda así como en el aire, hay que formarse, hay que tener sentido de coherencia y sobre todo saber el por qué y para qué las organizaciones del Estado existen, pero también en este caso ustedes que tienen esos protocolos tan buenos, tan hermosos y sobre todo hacia la mirada esa empática, ¿verdad? De cómo tratar a un paciente, de qué hacer en una institución, cómo hacerlo, de qué manera en la salud pública. No, tienen mucho que hacer, todos ustedes. Ahora sí, doctor, diga, y disculpe que lo... Bueno, ellos son la generación de relevo porque el doctor Renzo, la doctora Melaine, la doctora Benet, o sea, son todos muy jovencitos. Ellos con esta experiencia, además les está sirviendo para humanizar mucho más la profesión, que ya es muy humanista, pero pues esta sensibiliza mucho más y esta es la generación de relevo que hay en los médicos venezolanos, porque son muy jovencitos. Y con esto se demuestra que no estamos lo suficientemente lejos
honestamente no estamos lo suficientemente lejos. ¿Ok? Mm, Entonces, de alguna manera, cuando llegue el momento de otorgar nuestra experiencia en el extranjero o de otras visiones, también lo vamos a entregar de forma expedita, con celeridad, con forma profesional. Y a mi parecer, este es uno de los pocos espacios que, aunque trágicos, se le presentan a Venezuela para cambiar totalmente su estructura y aprender de sus errores de las últimas décadas, porque si no, en este momento estamos solamente contando fallecidos por el terremoto, pero la estadística en Venezuela no se cuenta por secreto estatal hace ya tantos años y no sabemos cuál es el grado de mortalidad o de morbimortalidad que existe en Venezuela. Y esto es lo que se tiene que hacer. Entonces ya no hay tiempo para juegos, ya no hay tiempo para aplazar la reorganización de hacer las cosas como se tienen que hacer de forma estricta, cueste lo que cueste, porque la salud no se improvisa. Y eso Eh, es lo que no han logrado entender. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a poner el diploma al doctor. Doctor, gracias. Que sepas que apenas estamos comenzando, ¿verdad? A hacer un programa como este simposio, ¿verdad? De un encuentro donde todas y todos tenemos que hablar desde la ética. Acaba la doctora Gabriela Quesada de escribir algo muy importante que yo quiero que la conozcan todos ustedes. La doctora Gabriela es una médica, persona ética, una persona comprometida con la ética y sobre todo con las resoluciones, yo creo, hacia lo social. Bueno, doctor Renzo, en el nombre de la Junta Directiva de Solvay Reino de España y en esta red internacional de mujeres y hombres Girasol, hoy le otorgamos este título de embajador, ¿verdad? Como hombre Girasol, a su trabajo, a su labor, a su vocación, a esa labor que vas a hacer ahora en radio, que va a ser magnífica. Te veo en Estados Unidos y veo que vas a hacer algo importante tanto en Venezuela y Latinoamérica. Ojalá hagamos esa clínica, una clínica humanista con ética. Y realmente decirle que gracias por el aporte y por ese conocimiento y esa manera de ver el mundo y cómo hacerlo organizadamente, que de eso se trata. Cuando tenemos ya nuestra conciencia y con conocimiento y sobre todo el haber investigado, haber estudiado, analizado, ver que las cosas buenas que ve uno en otro país la tiene que llevar a su país, que es lo mejor y lo mayor. Por ese trabajo, por el bienestar social, pues nosotros hoy te otorgamos este título como embajador Girasol porque yo creo que la igualdad, la cultura de inclusión, la accesibilidad y todo lo que tiene que ver con la convivencia de paz se trata desde el mismo momento cuando nos reunimos, nos cohesionamos todos y podemos hacer lo mejor que tenemos que hacer es de nuestro conocimiento la transformación social y humana del bien común, que es lo que nos llama. Yo le doy las gracias por estar hoy aquí y le doy las gracias, bueno, a la doctora Yuraima, a todas, porque esto solito no lo hacemos, solito no lo hacemos todos reunidos y unidos. Que todos nos vamos a ver. Mira que todavía vienen personas muy importantes. Doctor Renzo, tiene su palabra. Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias de corazón. Yo compartir esto, así como usted lo decía previamente, es terapia para nosotros. Ese nudo en el corazón es difícil de desatar para algunos, incluyéndome, pero poco a poco se van metabolizando esas cosas. Yo quizás desde el término de vista más duro para los médicos o personal de salud, nos decía y me decía, todavía no es tiempo para llorar, todavía estamos de trabajo Sí, y pero, eso no sabemos cuándo va a terminar. doctor, pero hay que llorar porque esa es parte de la terapia del duelo. Sí, ¿Es así? exactamente. Sí, y yo le voy a decir algo. Yo doy las gracias, mira, doy las gracias, primero, porque tenemos una visión empática todos y todos, porque estamos haciendo esto y estamos salvando vidas. En este momento de que ustedes hablen,
estamos salvando vidas, no saben cuánto. Mira que nosotros cuando estábamos con el COVID, aquí que está la doctora Gabriela, el doctor Juvenal, hemos hecho tantas cosas y hemos salvado vidas, hemos hecho oraciones, hemos estado meditando, hemos hecho todo, todo. Nosotros comenzamos en junio y terminamos en noviembre. Eso era nunca acabarse porque todo el mundo estaba en casa. Pero este momento de Venezuela, ¿sabe qué alegría me da después de este desastre? Que ustedes se han formado. Qué bonito, qué hermoso. Este es el presente y es el futuro, porque es lo que necesitamos en Venezuela. El asesoramiento, la atención, la mirada, el abrazo, el que nos mire, el médico latino es tan diferente. Yo aquí que me he visto con médicos aquí en España, que uno llega allí a la consulta, que a veces yo eso lo critico, ni siquiera lo miran, de broma, ajá, ¿qué está tomando? Sí, ya. Y nosotros, yo veo que los médicos nuestros son médicos más empáticos, abrazan, acobijan. Tú sabes que el abrazo es un refugio. La palabra, mira, si tiene la pastillita allí, se la da a la persona. Tú llegas al consultorio médico, porque a mí me tocó en Venezuela, como el médico de cabeza, que llegaba, mira, aquí tengo yo que me dejó aquí un visitador médico, mira, lo puedes tomar. Eso es lo que somos y eso es lo mejor que tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer en Venezuela. Mira, yo les pido a ustedes, de verdad, si yo no estoy en vida, hagan todo lo que sea posible para transformar nuestro país, porque lo necesitamos. Necesitamos a gente comprometida, a gente con ganas de hacer cosas. ¿Sabe qué bonito que después de no tener nada en la mano, tenían el conocimiento? Y eso es tan importante, que con eso se salva vidas porque ya sabían dónde hacerlo, cómo, y que una llamada telefónica, antes nos quejamos en las redes sociales, es verdad, porque yo no creo en un abrazo que me vaya a dar la IA, porque es imposible que me dé un calor humano, pero gracias a ese vídeo que vi yo de la doctora Yuraima, que nos pusimos en contexto con toda la gente y el gentío y que le pasamos ese vídeo para que la viesen, era un grito en el espacio. Ayúdennos. Estamos aquí, queremos ayudar, pero no hay nada, necesitamos ayuda. Y eso es importante. Entonces, doctor Renzo, estar aquí es una terapia. Estar aquí es una terapia, contarlo, decirlo. Hay que contarlo, hay que sacarlo de dentro, porque este dolor nos duele no una sola vez, nos duele mucho porque sabemos por lo que pasa en Venezuela y lo que sucede. Y realmente a nosotros no nos criaron para irnos de diáspora, a nosotros no nos criaron para, mira, vete, tienes que irte, no, a nosotros nos criaron, nosotros íbamos o sea, veníamos aquí a Europa porque veníamos a hacer estudios, o veníamos a pasear, a nosotros no nos criaron en Venezuela porque teníamos que salir con una maletica y a ver a dónde llegamos. Realmente no. Esto lo estamos viendo ahora en estos tiempos. Quizás estos tiempos son los tiempos de transformación social, pero también qué bueno la humanidad que se está formando y ustedes que son jóvenes, ¿verdad? Y que tienen esa raíz arraigada de nuestra Venezuela querida, ya no somos solo Venezuela, ya somos todos de todas partes. Y ya lo Eso. mejor que estamos aprendiendo lo vamos a llevar allí, Renzo. Eso es lo que va a pasar, y lo que está sucediendo. Somos ciudadanos universales. Sí. Bueno, y de hecho ahora me gustaría compartir vamos a decir, la opinión de la doctora Melaine, porque, bueno, yo creo que ella es de las que se quedó en el país afrontando unas realidades que fueron cambiando a lo largo del tiempo y los años, y obviamente se tienen que contrastar sí o sí con mi realidad, ¿no? Entonces, su visión ahora me gustaría oírla para que, bueno, y a ustedes también le va a encantar oírla porque Claro. ella hizo cosas realmente increíbles que se las va a contar Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Renzo, por estar a aquí. Vámonos, ustedes. nos vemos. Si pueden estar y si no, vean nuevamente, porque después de ustedes vienen los médicos que son parte de Los esta. médicos veteranos, el doctor Juvenal, la doctora Gabriela Quesada, el doctor Juvenal Sánchez León, ellos son los médicos veteranos que es, bueno, son una pasada que dice aquí, es una pasada escucharles porque de verdad que tienen unos conocimientos y una experiencia extraordinaria. Así que bueno, también les invitamos a escucharles, que No ya ahora vienen ellos.
Y no sé si el doctor Renzo se va a quedar más tiempo porque está en la clínica, está en Bueno, un... está en su trabajo. Porque ya tengo que salir de mi trabajo, porque tengo Ajá. que dejar mi box. Ya realmente salí hace como 3 horas ya, pero bueno, pedí permiso, pero ya Diana, tengo que encantado de escuchar a la doctora Al doctor y Juvenal, después, sí. sí, Yo, le cedo mi espacio. Ah, Me mira, gustaría escucharla también, ya que el yo- doctor sí, vamos a está, darle paso ¿no?, a Melaine y ocupado. luego le damos paso al doctor Juvenal. Claro, como el doctor sobre todo Renzo, ese grupo cohesionado venezolano, ¿no? Sí, eh, correcto. Adelante. quien les habla es el doctor Juvenal Sánchez León, que es médico, oncólogo, patólogo, es artista plástico, es poeta y es humanista. Y es nuestro tercer vicepresidente de la Academia Dulcinea Vallejo y Cervantes Universal. Y Y un gran vallejista es una gran persona. Bueno, Pero como Gabrielita está ahí, escribió en el... también. Sentamos a Gabrielita. Gabrielita, por favor, ¿usted le quiere decir algo, doctor Renzo? Ah, y el doctor Renzo, antes de que se vaya. Sí. dígame. Doctora Gabriela, ahí Sí, está. estoy acá. No sé si se escucha. Correcto, sí, se escucha Ah, perfecto. qué bueno. Bueno, no, yo no quiero quitarles realmente este tiempo para ustedes que es tan valioso. Y bueno, solamente decirles la gran admiración que siento, el gran respeto por la labor que están realizando, por el amor, por la gran vocación de servicio que tienen, que realmente honran esta carrera médica. Y esta carrera médica es definitivamente servir, servir y servir. Y sentir el llamado como ustedes han sentido, ese llamado de Dios, y no quedarse solamente en pensar, sino hacer. Y realmente son ustedes un ejemplo y una inspiración para todos nosotros, porque en algún momento cada uno ha tenido algún problema muy serio en su país. Y ustedes son un ejemplo de lo que significa realmente salir y correr al llamado. Nuevamente, gracias y estoy muy atenta a sus conferencias, muy atenta a sus experiencias y que nos enriquecen tanto. Muchas gracias y gracias por este minutito porque el tiempo, como bien dice el doctor Juvenal, es de ustedes que tienen esas experiencias tan hermosas y que de verdad yo estoy sobrecogida con cada una de las cosas que están compartiendo. Gracias, nuevamente gracias.